Oli, 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 olis. ¿Estás cansada de no encontrar el bikini perfecto, el calzón ideal para esconder tu miembro? No te preocupes más, hoy te voy a enseñar para que fabriques uno por ti misma. Reinas, bienvenidas una vez más al nuevo video. Yo soy Jackie Colibrí y las quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, le den like al video, me dejen sus comentarios y por supuesto me pueden seguir en todas mis redes sociales, me van a encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en todos lados como Jackie Colibrí. Reina, sin más preámbulo, comenzamos. Let's go, girls. Hola reinas, ¿están listas para una clase de costura? Se llegó el momento, hoy les voy a enseñar a confeccionar el bikini perfecto para que paremos de sufrir. Yo, ustedes, todas las chicas trans, las chicas travestis, los que hacen drag queen, sufrimos mucho para esconder nuestro miembro porque no encontramos el calzón ideal y andamos batallando, compre y compre y compre y compre, andamos busque y busque y no encontramos el ideal. Y es el momento de que no pierdas más tu tiempo y lo hagas por ti misma. Es muy sencillo, los materiales son súper básicos y los puedes encontrar en cualquier lugar. Vamos a iniciar con la lista de materiales. Lo primero que tienen que tener es una regla. Es importante porque con esto vamos a medir, vamos a sacar todas las medidas necesarias para trazar nuestra prenda. Por supuesto, una máquina de coser, hilo y aguja. Si no tienes una máquina de coser, no te preocupes, no hay mucha costura por hacer, solo hay 4 costuras que se tienen que hacer. Así que agarra tu aguja y tu hilo y listo, problema resuelto. El siguiente material que vamos a utilizar es la tela. Ustedes tienen que ir a Parisina, a Modatelas, a Telas de México, a cualquier lugar que más les guste y busquen una tela que sea flexible, que sea suave, pero que a la misma vez sea rígida. ¿Cómo explicarlo? Debe de ser una tela que no tenga mucho movimiento, quizás un etergal, pero busquen un etergal rígido, pero a la misma vez suave. Yo les recomiendo que busquen 4 o 5 tipos de telas. Yo voy a utilizar, esta tela es muy parecida a la manta. A lo mejor ustedes pueden utilizar manta si les gusta. Hay diferentes tipos de grosores. Busquen la tela ideal, la que se adapte a su cuerpo, que no les lastime, que las haga sentir súper cómoda. Yo he intentado con muchas telas, pero como yo vivo en Estados Unidos, los nombres son completamente diferentes y quizás no las van a encontrar allá o quizás sí con otro nombre, pero no sé la traducción. Voy a tratar de investigar y si encuentro los nombres o la traducción en español, se los voy a dejar en los comentarios para que vayan y chequen. Pero esa tela ustedes la van a elegir a su conveniencia. El siguiente material que vamos a utilizar va a ser una tiza o un lapicero, un lápiz, un color, lo que tengas a tu alcance, no te compliques la vida. Y por último, se me olvida mencionar, las tijeras son muy importantes porque con esas vamos a cortar todo. Y ahora sí, por último, el elástico. Este elástico puedes buscar, yo estoy calando con 2, pero la verdad entre más grueso, para mí mucho mejor porque se mantiene rígido en la cintura, no se mueve, me genera una presión, la presión que ocupa para que se jale el calzón. Por eso es que me gustan a mí los anchos, pero hoy quise calar con uno delgado. Les voy a decir cuánto mide. Este mide 1 pulgada de ancho, pero mi favorito, el ideal para mí, mide 1,5 pulgadas. Pueden encontrar algo parecido alrededor, no se compliquen. La verdad que todos estos materiales solamente tienen que comprar 2. La tela y el elástico y se acabó. Tijeras, lapicero, tiza, regla la tienen en su casa, no se preocupen, no van a gastar mucho, van a gastar muy poco. Y listo, es todo lo que necesitamos para comenzar a confeccionar. El paso número 1 es cortar la tela, así es que yo voy a utilizar este patrón de medida que yo ya había fabricado, que es el que le subí a mi short, a mi video, preguntándoles si querían el video completo, y vamos a utilizar este prototipo que es del que estamos hablando, el prototipo ideal, súper cómodo. Y bueno, el primer paso es trazarlo sobre la tela. Vamos a sacar la medida
y el resultado va a ser este. Vamos a marcar 5 de ancho y 14 de largo. Si ustedes son un poquito más grandes o son un poquito más voluminosas, entonces les recomiendo que utilicen un largo de 16 quizás, 17. Ustedes pueden calar con el de 14 y con el 16 o 17 y el que más se adapte, el que más les guste es perfecto. Yo me hice uno con 16, la verdad es que no me gustó porque me lastimaba mucho. Y el de 14 yo creí que no me iba a gustar porque era muy corto, apenitas quedaba entre medio y dije, no, este no va a funcionar y la verdad es que me sorprendí, es el que más me ha funcionado y por eso es que les recomiendo 14 de largo y 5 de ancho. Así es que vamos a comenzar marcando sobre la tela. Listo, aquí tenemos el primer corte. Chicas, no se acomplejen, no tiene que ser un corte perfecto, tal cual les salga es como va a quedar. Inclusive un consejo que les voy a dar es que tienen que buscar una tela que no se deshilache demasiado, que sea muy poco el deshilachamiento que tenga, porque no le vamos a meter nada de costura. Así como lo recortemos es como lo vamos a dejar, por eso es muy importante que busquen una tela que no se deshaga y vamos a marcar las orillas a que queden a 90 grados. Les repito, no ocupa hacer un corte perfecto. Listo. Ya quedó el primer corte. Por supuesto que ustedes van a estar en un lugar más cómodo. Yo la verdad es que estoy aquí súper incómoda para no perder el glamour. Por eso es que si ustedes no tienen el espacio perfecto en cualquier rinconcito, es más que suficiente. La intención cuenta arriba de la cama, sentada, en el piso donde tú quieras puedes hacer esto. No te acomplejes por las comodidades. Ahora la segunda medida que vamos a utilizar es la del tiro. Si estás llenita, si estás frondosa, ocupas un tiro más largo. Si eres delgadita, ocupas un tiro más corto. Yo soy talla small. Vamos a utilizar 9.5 de pulgadas. Es la medida perfecta para una talla small. Y vamos a trazarlo sobre... Yo voy a elegir en este caso la más gruesa. Bueno, voy a experimentar con la delgada porque siempre utilizo la gruesa. Vamos a ver si este le va a dar rigidez. Vamos a marcar los 9.5. Ya quedó marcado los 9.5. Aquí está la primera marcación y la segunda marcación, que es la del otro lado. Y vamos a recortarlo a la mitad porque es el total que nos da. Y listo, ya tenemos las dos partes que se unen a la tela. En este caso, esta se une y este otro lado se une acá. Entonces, este es de un lado y este es del otro. ¿Y por qué no? En lo que estás haciendo tu costura y todo esto, una copita de vino no te caería mal, algo para que te relaje, te sientas cómoda. Saludcita, chicas. Súper delicioso este vino, me relaja, me hace sentir súper, súper cómoda. Yo la verdad es que antes no tomaba nada de vino, pero desde que conocí a Kim aprendí o empecé a disfrutar el vino y ahora creo que me encanta, me fascina. Pero bueno, sigamos con esto. Ok, pues ya estamos listas para empezar con la costura. Si tú no tienes una máquina de coser, te voy a enseñar cómo hacerlo con aguja e hilo. La primera parte que vamos a hacer es esto, lo vamos a colocar sobre la tela y lo vas a coser con aguja e hilo. Es delgado, así es que no es mucha la costura la que tienes que hacer y de preferencia te recomiendo que lo pongas a 45 grados, es decir, que quede, sí, a 45, para que quede un poquito en diagonal. Les voy a enseñar cómo lo tienen que coser. Si se dan cuenta, la costura va en diagonal, no va a 90 grados para que quede como un poquito hacia arriba.
Este es lo recto del calzón y el tirante lo puse a 45 para que vaya un poquito hacia arriba. Es como le tienen que hacer. Y vamos a hacer la primera parte. Vamos a preparar la máquina de coser. Denme chance, chicas. Lo voy a hacer súper rapidísimo. Listo, la máquina ya está preparada y vamos a darle con esto. Quedamos que era 45, entonces una esquina topa y la otra esquina sobre 2 topa. Yo creo que es lo de media pulgada, lo que tenemos que dejar. Listo, ya tenemos el primer lado. Vamos con el segundo lado. Listo, ya tenemos los dos lados. Y ahora vamos a ir a cerrar la otra parte, que sería de este lado. Listo. Ya quedó el primer lado. Así luce. Y vamos a terminar el segundo. Bien, reinas, hemos terminado. Les voy a mostrar cómo quedó. Queda así. Este es el bikini que ustedes van a utilizar. Y si se dieron cuenta, yo le doy 2 pasadas a cada lado para reforzar la costura y que quede súper rígido, súper apretado, que cuando ustedes los usen, por más que se estire, no se vaya a romper. Y tenemos nuestro calzón. Ahora, si tú crees que es muy recto y que le quieres dar una forma un poquito más, más en forma de bikini, lo que te recomiendo es que te lo pongas y el doblez que genere cuando te lo pongas es sobre lo que le vas a cortar. Vamos a marcarlo de acuerdo a este, porque si se dan cuenta, ya me lo puse para probármelo y es como lo marqué. Normalmente a mí me dio 2 centímetros en la parte de abajo. Entonces vamos a buscar el centro. Habíamos quedado que eran 5. Y le vamos a dar al centro 2.5 y vamos a marcar 2 centímetros, que fue en mi caso. Ustedes chequen cuánto les marca, si son muy amplias o son muy cortas. Y de ahí van a marcar de la punta a la medida que marcaron, lo van a trazar. Van a trazar en diagonal. Y igual del otro lado, en diagonal. Y así se va a ver. Y ahora sí van a cortar. Ya con la experiencia ustedes ya van a tener el molde y desde el principio lo van a cortar. Si se les olvida cortarlo, no pasa nada, lo pueden cortar después porque no afecta absolutamente para nada. Solamente es para tener una forma un poquito más estética sobre el bikini. Y listo. Listo, chicas, ya quedó el bikini, ya se ve un poquito más con forma. Como les digo, no se preocupen, ustedes se pueden poner, ya después recortan o lo cortan al principio. Yo les recuerdo que la parte de mi centro mide 2 pulgadas. Si ustedes están más anchas, pues pónganle 2 pulgadas y media, 3 pulgadas o dejen las 5 que contaron desde el principio. Y si no me entendieron, repitan y repitan el video. Si las hice bola, discúlpenme porque no soy maestra en costura. Traté de hacer lo mejor de mí. Y bueno, hemos terminado. Afuera todo. Y hemos terminado con nuestra confección de nuestro bikini ideal.
Aquí lo tenemos, no ocupan gastar mucho dinero. Estos materiales son súper económicos, súper baratos. Los van a encontrar en todas las tiendas de telas, Moda Telas, Parisina, Telas de México, whatever. Lo van a encontrar. Entonces, tenemos el problema resuelto en nuestras manos. Les recuerdo, nada es perfecto, siempre va a haber incomodidades, inclusive si lo fabricamos por nosotras mismas, vamos a seguir sintiendo que no es tan perfecto porque no puede existir la perfección. Siempre vamos a querer que no se nos vea absolutamente nada más. Sin embargo, se va a seguir viendo, pero bueno, es parte de nuestro karma, de nuestro día a día, de lo que tenemos que pagar por ser mujeres transgénero. Y si tú definitivamente no te sientes cómoda, no te sientes feliz con tu miembro, pues puedes hacerte la cirugía de la vaginoplastia, que te hagan la reasignación de tu sexo, te quiten tu miembro, te pongan tu vagina para que quedes radiante, feliz y contenta. ¿Qué opinan? ¿Quieren que me lo prueben con un traje de baño para ver cómo queda? Déjenme, voy a hacer eso. Y bueno, reinas, hemos terminado este video. La verdad es que yo prefiero fabricar mis propios calzones porque los que venden en la tienda son muy elásticos, se aguadan mucho, no se ajustan a mi cuerpo y yo tengo la solución en mis manos. Es muy barato y me hace sentir muy cómoda, me esconde el miembro, hace que se me vea lo más plano posible, aparte de que las hormonas me ayudan mucho para que no se me haga muy grande, se me reduce un poco el tamaño y bueno, yo estoy feliz, pues ni lo uso. Soy una mujer 100% heterosexual. Y bueno, llegamos al final de este video. Me lo voy a medir con un traje de baño para que vean cómo se ve. Y ustedes opinen, déjenme sus comentarios si les gustó este video de costura. La verdad es que siempre trato de empezar en muchísimas ideas que utilizo como mujer trans y compartírselas a ustedes porque digo, quizás alguien más esté sufriendo de eso, quizás nadie encuentra en el mercado un calzón perfecto y bueno, ¿por qué no hacerlos nosotras mismas? Mano, hilo, tijeras, listo, se acabó, problema resuelto, chicas. Mil gracias por haber estado aquí en este video. Les recuerdo que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones, le den like al video, dejen sus comentarios, síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Les mando muchos besos, muchos abrazos y mil gracias como siempre por todo su apoyo. Quédense hasta el final porque ya voy a ponerme el traje de baño. Listo, chicas. La verdad es que este calzón hecho por mí misma me ha salvado la vida porque me sentí súper cómoda, súper confiable. Disculpen mis hojitas, he subido un poquito de peso, ignoren eso. Lo más importante es que hice mi propio calzón para, sí, mi traje de baño y miren, queda genial.